La homosexualidad y la vida militar son dos temas que, si bien parecen incompatibles, han estado relacionados desde tiempos inmemoriales, ya sea con los prostíbulos de la Segunda Guerra Mundial para evitar tendencias homosexuales o los interminables cuestionarios de reclutamiento en la Guerra de Corea. Las Fuerzas Armadas nunca estuvieron seguras sobre cómo actuar con sus soldados LGBT. En los papeles morales, son individuos que no están a la altura de los duros y arcaicos estándares militares, pero en la vida real son tropas tan eficientes y necesarias como cualquier otra. Durante la Guerra de Vietnam, esta cuestión llegó a un punto de ebullición, ya que en paralelo al sangriento conflicto bélico, la sociedad norteamericana vio el nacimiento de cientos de movimientos sociales que buscaban reivindicar los derechos de las minorías sexuales y raciales. En este video de Historia Militar queremos contarte en detalle las experiencias de los soldados gay, su lucha por recibir el reconocimiento merecido y cómo la lápida de un sargento de la Fuerza Aérea se transformó en símbolo de esa pelea. Acompáñanos en este apasionante viaje en el tiempo hacia los turbulentos años 60. Si algún día viajas a la ciudad de Washington, Estados Unidos, y te diriges al cementerio del Congreso, allí verás el último lugar de descanso de 70.000 personas que dejaron una marca en el país de las rayas rojas y blancas. Muchas de las lápidas corresponden a los llamados padres fundadores y a aquellos que conformaron las primeras leyes estadounidenses, pero hay una que destaca no solo por ser mucho más reciente. Allí descansa el sargento de la Fuerza Aérea y militante por los derechos LGBT, Leonard Matlovich. En su tumba se puede leer un mensaje simple: un veterano de Vietnam gay. La lápida se completa con una frase contundente: cuando estuve en el ejército me dieron una medalla por matar a 2 hombres y me dieron de baja por amar a 1. En muchos sentidos, la historia de Matlovich es un ejemplo perfecto de la relación completa que tuvieron las Fuerzas Armadas estadounidenses con la comunidad gay durante el conflicto en el sudeste asiático. Por sus servicios en Vietnam, Matlovich recibió el Corazón Púrpura y una Estrella de Bronce, honores destinados a grandes sacrificios militares del más alto orden. Pero en 1975, luego de más de 12 años trabajando en la Fuerza Aérea, publicó un memo en el cual salía del closet como hombre gay. Aquel documento decía: luego de varios años de inseguridad, llegué a la conclusión de que mis preferencias sexuales son homosexuales. También concluir que dichas preferencias no van a interferir de ninguna manera con mis obligaciones con la Fuerza Aérea. Por más que hoy pueda verse como un simple mensaje, aquellas palabras fueron una verdadera revolución para el mundo militar. A continuación verás una de las primeras entrevistas brindadas por el héroe de guerra luego de salir del closet. It used to just tear me apart on the inside when in conversations, hear people say that, we're discharging this queer, that queer, throwing them out of the Air Force. On the inside, I just burn up with, just, am I a coward here and I'm just going to stand here? And never really coming up to protection of my fellow minority group and men and women in the gay group. La institución aérea no estuvo de acuerdo con la decisión y al poco tiempo de publicado el memo, Matlovich fue dado de baja pese a su excelente historial de servicio. En ese momento, un abogado le sugirió al sargento la posibilidad de firmar un documento en el que se comprometía a no llevar a cabo actividades homosexuales hasta que se terminase su carrera. Sin embargo, el militar rechazó la propuesta y desde entonces se dedicó a ser un referente de los derechos de los soldados gay. Tal fue su impacto que en septiembre de 1975 el mundo entero vio esta tapa en todos los kioscos de diarios y revistas. Soy homosexual, un título claro y contundente para un dilema que llevaba varios años en el inconsciente colectivo estadounidense. El tiempo pasó y después de 5 años, la Fuerza Aérea le permitió regresar al servicio, pero Matlovich no accedió. Finalmente murió en 1988 por complicaciones relacionadas al HIV. La relación del ejército estadounidense con los soldados homosexuales fue cambiando rápidamente desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial.
En los años subsecuentes a ese conflicto, muchas organizaciones trabajaron por la integración de las tropas LGBT a la fuerza, ya que entendían que una dada de baja sin honores era un golpe laboral, monetario y emocional durísimo. Solo por la orientación sexual, un destacado soldado podía pasar de tener un trabajo estable y una carrera prometedora a tener un pésimo historial que le dificultaría la obtención de cualquier tipo de ocupación en el futuro. Imagina cómo era la situación para estas personas, que el gobierno que los empleaba para ir a la guerra también producía propagandas tituladas Boys Beware, es decir, chicos, tengan cuidado. Así advertían a los niños sobre los peligros de los hombres homosexuales, supuestos predadores que aguardaban en las tinieblas para atrapar a sus víctimas. En uno de esos comerciales se relata la historia de un desagradable conductor que se hace amigo de un niño de formas inapropiadas. What Jimmy didn't know was that Ralph was sick, a sickness that was not visible like smallpox, but no less dangerous and contagious, a sickness of the mind. You see, Ralph was a homosexual, a person who demands an intimate relationship with members of their own sex. Mientras los activistas buscaban integrar a las tropas LGBT al mundo militar, ese era el clima social que se vivía. Pero las generaciones cambiaron y con el comienzo de la guerra de Vietnam a principios de los años 60, surgió una nueva generación de activistas que ponían en duda los valores gubernamentales. Su mensaje estaba en contra de la guerra y afirmaba que la ideología de Washington no coincidía con la de su comunidad. Por lo general se suele citar a los disturbios de Stonewall, ocurridos en 1969, como la piedra fundacional de los movimientos por los derechos de las personas LGBT, pero algunos historiadores afirman que esas demandas son anteriores. De acuerdo con investigadores, las primeras protestas estuvieron relacionadas a la guerra de Vietnam y a la integración de soldados gay dentro de las Fuerzas Armadas, solicitando que se les permitiera participar del ejército y del conflicto armado en el sudeste asiático. Antes de comenzar su vida militar rumbo a Vietnam, los reclutas y postulantes debían completar un cuestionario. Uno de los ítems a responder por sí o por no era tendencias homosexuales. De marcar la negativa y estar mintiendo era una violación de leyes federales y una excusa ideal para ser dado de baja deshonrosamente. Por otra parte, marcar que sí podría significar la baja de trabajos en el área estatal, la pérdida de derechos civiles y, en el peor de los casos, ingresar en las listas negras del FBI para futura referencia en caso de disturbios de índole LGBT. Por último, los sistemas de reclutamiento funcionaban de forma local, con personal de la comunidad en los ámbitos burocráticos. Marcar que se era homosexual era una forma dolorosa de revelar su identidad sexual a todo el pueblo, con todos los riesgos y ansiedades que ello conllevaba en los años 60. A medida que la guerra avanzó y se hizo evidente que del otro lado había un enemigo feroz y dispuesto a defender su territorio, la voluntad de enrolarse fue decayendo notablemente. Viajar al sudeste asiático ya no era visto como una increíble gesta patriótica, sino como una tortura. Es por eso que muchos hombres buscaron eludir el servicio haciéndose pasar por homosexuales, usando las duras restricciones del tío Sam a su favor. En las entrevistas era muy fácil imitar los estereotipos y clichés que se tenían sobre un hombre homosexual, por lo que muchos reclutas heterosexuales eligieron hacerse pasar por miembros de la comunidad LGBT para evitar ser enlistados y enviados a la guerra. Así fue como las supuestas tendencias homosexuales se afianzaron mucho más en el inconsciente colectivo. Ser gay se transformó en sinónimo de ser cobarde o de no querer defender los intereses del país. Sumado a la situación que la contienda bélica se recrudecía cada día más, gran parte de la sociedad civil estadounidense comenzó a manifestarse en contra de esta violenta guerra. Thousands of demonstrators opposed to the Vietnam War assembled in the nation's capital for a mass protest. For the most part orderly, minor scuffles did occur between the demonstrators and hecklers. Si bien la sociedad comenzaba a expresarse, con el paso del tiempo la demanda de jóvenes soldados para librar las batallas en Vietnam aumentaba, lo que puso al tío Sam en un lugar incómodo a la hora de evaluar a sus reclutas. Las entrevistas y cuestionarios se hicieron cada vez más inquisitivos respecto a la vida sexual.
Para ser rechazado ya no bastaba con afirmar que se era homosexual, sino que había que comportarse de forma afeminada y presentar una serie de pruebas, entre las que se incluía un historial de arrestos por conducta inapropiada, letras de parte de psiquiatras y doctores confirmando la supuesta condición mental y también entrevistas con familiares para corroborar que el sujeto nunca haya tenido relaciones con mujeres. Muchos testimonios de soldados de la época indican que la segregación a la homosexualidad era respetada dependiendo de qué tan duro fuese el panorama en el sudeste asiático. Reclutas recuerdan marcar sí en esa pregunta sobre las tendencias homosexuales, pero luego veían cómo el oficial de reclutamiento tachaba la respuesta para subrayar el no y finalmente colocaba un gigantesco sello de aceptado. El motivo es bastante sencillo. Había un conflicto armado en marcha y todos los hombres eran necesarios para vencer al temido comunismo encarnado en el Vietcong. Este tipo de relatos ponen de relieve la hipocresía del sistema de reclutamiento, que de acuerdo a la conveniencia estatal llegaron a ser capaces de hacer ingresar a hombres con problemas de salud, con heridas graves, o incluso a aquellas personas que consideraba como peligrosas para la moral de las tropas. Si te preguntas por qué las cúpulas militares le temían tanto a la homosexualidad, la respuesta es bastante sencilla y parece sacada de la Segunda Guerra Mundial. Les preocupaba que la soledad y el pasar largas y extenuantes jornadas junto a otros hombres despertasen deseos homosexuales entre soldados. Esto podría agravarse aún más si dentro del pelotón había un recluta abiertamente gay. Además, se temía a la discriminación interna y a la violencia que podían ejercer sobre las minorías. Recuerda que en Vietnam el control de parte de las autoridades era más bien escaso. Al forzar a cientos de miles de jóvenes a reivindicar su identidad homosexual como una carta de presentación a todo el mundo, la guerra de Vietnam terminó despertando un sentimiento de comunidad entre muchos individuos que se sintieron descartados o que, por el contrario, no deseaban participar bajo ninguna condición de la maquinaria de guerra estadounidense. Ese fue el caldo de cultivo perfecto para las congregaciones y protestas que se dieron a lo largo de los años 70, y que pusieron en primera plana las temáticas sobre sexualidad, salud y años más tarde, la epidemia del HIV. Estos son el tipo de movilizaciones que tomaron las calles norteamericanas en aquel entonces. Los movimientos sociales son complejos. Una parte de la juventud LGBT estaba completamente en contra de la guerra en Vietnam, al mismo tiempo que uno de los grandes íconos de los hombres homosexuales de la década, Leonard Matlovich, era un héroe bélico que buscaba reconocimiento y respeto de parte de sus pares. Lo curioso es que muchos veteranos eran vistos de reojo por los militantes más pacifistas, ya que consideraban que se habían prestado para llevar adelante los esfuerzos imperialistas de Washington. Con más de 2,5 millones de tropas enviadas a Vietnam, las historias no pueden agruparse tan fácilmente. Cada persona tuvo una experiencia distinta en la guerra. Como te comentamos previamente, muchos de los soldados homosexuales fueron honestos al ser entrevistados para formar parte del ejército, pero su identidad fue ignorada con tal de sumarlos a las filas del tío Sam. Una vez que regresaron a su país, fueron ignorados y dados de baja de forma deshonrosa por su forma de vida, incluso aquellos que tenían un historial de servicio impecable y varias condecoraciones por acciones heroicas en el campo de batalla. Es por ello que terminaron sumándose a movimientos de derechos civiles o incluso a organizaciones pacifistas que criticaban duramente los esfuerzos bélicos de su propio país. Entre miles de historias, la del veterano Dave Lara resulta un ejemplo paradigmático. El hombre recuerda sus experiencias como soldado homosexual en Vietnam con un sabor agridulce, ya que sus esfuerzos militares terminaron con una nota negativa al ser dado de baja de forma deshonrosa. Lara estuvo 13 largos meses combatiendo en el sudeste asiático, y durante ese periodo conoció a varios compañeros con los cuales compartía su orientación sexual. Sus superiores estaban al tanto y no tenían problemas con ello, siempre y cuando cumplieran con su trabajo. Lara, quien había tenido una infancia compleja, se sentía muy a gusto en las Fuerzas Armadas, ya que había conformado una familia de compañeros a los que consideraba hermanos.
Pero esa ilusión se acabó en diciembre de 1969, cuando le informaron sobre unas acusaciones hechas sobre su persona. «Usted es un maricón», le dijeron, y confirmaron su baja sin honores. Lara continuó su vida fuera del ejército, sopesando cómo su esfuerzo y dedicación no contaron para las Fuerzas Armadas. En 2020 hubo un pequeño acto de justicia, cuando luego de varios años de apelaciones, se pudo cambiar el registro de baja deshonrosa que figuraba en su historial. Desgraciadamente, su historia no es una excepción, sino una regla. Muchos soldados homosexuales recibieron argumentos similares luego de pasar largos meses combatiendo en las junglas de Vietnam, viendo morir a sus amigos y hermanos. En el año 2010, el ejército de los Estados Unidos dio un necesario y tardío paso para saldar estas cuentas pendientes mediante la política de no preguntes, no respondas. Esto fue dicho en la conferencia de prensa brindada en el campamento Pendleton. There will be no discharge based upon your sexual orientation. And what's not? The United States government isn't trying to change what you believe, okay? El concepto es claro. Las preferencias sexuales de cada individuo son un asunto privado que no interfiere para nada en sus cualidades para servir al país, por lo que está prohibido negarle el ingreso a la fuerza a una persona basándose en su posible homosexualidad. Desde entonces, las puertas del ejército están abiertas a cualquier integrante de la comunidad LGBT, aunque aún falta mucho para que esa integración sea completa, efectiva y sin letras chicas. Tal vez algún día la lucha del sargento Leonard Matlovich esté completa y su lápida ubicada en el cementerio del Congreso pueda reflejar una historia ya saldada. Así llegamos al final de este video. Si quieres conocer más historias increíbles relacionadas a los conflictos bélicos del siglo XX, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.